Está claro que estamos ante una situación pues, de extraordinaria dificultad para esta vuelta al cole, para este inicio del curso escolar y ante ello pues, la Junta de Andalucía ha tomado una serie de medidas. Pero ante una situación tan extraordinaria hay que tener en cuenta, como en todo en la vida, que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer porque no se tienen los recursos necesarios para ello y luego hay cosas que se pueden hacer mejor. Son las tres opciones que hay. Entre las cosas que se pueden hacer y se están haciendo, lo primero que yo quiero hacer es manifestar que entendemos la preocupación, gracias, de las familias y de la comunidad educativa y de los docentes. Claro, somos también padres, somos profesores, entendemos esa preocupación de las familias. Estamos ante una situación incierta, estamos viviendo una crisis sanitaria mundial. Y lo primero es entender esa situación. Y luego, inmediatamente, queremos reconocer el trabajo que están haciendo no solo los docentes, sino especialmente los equipos directivos de los centros andaluces que durante este verano han estado trabajando sin horas, sin vacaciones, para poner al día y preparar las medidas y los protocolos. Queremos empezar por el reconocimiento a esos equipos directivos y a los docentes. Y luego, entre las cosas que se pueden hacer, están las medidas que está tomando la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía. Se puede contratar a más profesorado, y eso es lo que se está haciendo, contratar a más profesorado. 6.400 profesores van a ser contratados y se ha anunciado que ese número se podría ver incrementado en los próximos días. 6.400 nuevos profesores. Eso supone que Andalucía va a tener este curso más profesores que nunca en toda su historia. Andalucía nunca ha tenido tantos profesores como va a tener en este curso escolar. Y ese es un dato objetivo que tenemos que reconocer. Nunca antes habíamos tenido tantos profesores. La última crisis se resolvió con 4.500 despidos por parte del último gobierno socialista. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento de comparación. Luego ha habido una inversión para la digitalización. Se va a garantizar que en todos los centros haya dispositivos y que todos los docentes, los más de 100.000 docentes andaluces, tengan un dispositivo, para que puedan utilizar el dispositivo que pone a su disposición la Administración y no sus propios dispositivos. Ha habido una inversión, más de 150.000 dispositivos, para que haya en todos los centros, para que tengan todos los docentes y para que esos 30.000 alumnos que fueron localizados como desconectados por no tener dispositivos, pues lo puedan tener. Y aún así va a haber más a disposición de los centros por si hubiera situaciones sobrevenidas. Además, se han tomado medidas de seguridad, que no son otras que aquellas que han determinado las autoridades sanitarias. Las que han determinado las autoridades sanitarias. Y luego se han tomado medidas de flexibilización para que los centros puedan adaptar los protocolos a la realidad de cada centro educativo. Esas son las medidas que se han tomado. Eso es lo que se puede hacer. Luego hay cosas que no se pueden hacer porque no se tienen los recursos suficientes. Claro, las medidas que presentaba aquí en julio el Partido Socialista para que pusiéramos en marcha en aquella moción era un plan que exigía una inversión cifrada por ustedes mismos, de 1.500 millones de euros. ¿Cómo va a gastar 1.500 millones de euros la Consejería cuando el Gobierno de España transfiere a todas las comunidades autónomas para que se repartan 1.600? No podemos gastar nosotros 1.500, 6.600 para repartir entre 17. Como mucho nos tocan unos 300, con lo cual lo que ustedes estaban pidiendo no es real y entra dentro de aquello que no se puede hacer porque no tenemos recursos suficientes. Y si creen que debemos hacerlo, pídanle el dinero a quien no nos lo está dando. Dejen de pedir a la Junta de Andalucía y empiecen a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez, porque no hay ningún problema y la Consejería de Educación seguramente no tendrá ningún problema en poner en marcha muchas más medidas, siempre que llegue la financiación para ello. Pero hay unos límites y son los límites del dinero que nos manda el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso hay que decirlo, porque no vale pedir, 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 hay que decir por qué, hasta dónde podemos llegar y por qué se puede llegar hasta ahí. Aún así, la Junta de Andalucía ha invertido 620 millones de recursos propios, además de lo que envía el Gobierno de España, que es el doble de lo que se calcula que puede mandar el Gobierno de España. Es
decir, que el esfuerzo presupuestario que se está haciendo es muy grande. Y hay que reconocer ese esfuerzo presupuestario que en total suma para este año más de 7.000 millones de euros para la educación. Nunca jamás han invertido eso ustedes en 40 años en educación. Por tanto, no están legitimados para criticar eso. Y luego hay cosas que se pueden hacer mejor. Sí, hay cosas que se pueden hacer mejor. Se nos achaca o se achaca a la Junta de Andalucía que hay medidas que son mejorables y medidas que llegan tarde. Bien, la crítica por parte del Partido Socialista de que hay medidas que son mejorables no está legitimada desde el momento en que las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía han sido avaladas por el Ministerio de Educación y son aquellas que se han acordado en la conferencia sectorial de Educación presidida por la ministra. Son las medidas que han puesto encima de la mesa y no otras. Se ha avalado las medidas que ya se habían tomado el 6 de julio por parte de la Consejería de Educación. Por tanto, no entendemos que vengan a criticar unas medidas que el PSOE a nivel nacional está apoyando. Su propia secretaria nacional de Educación ha puesto varios tuits en ese sentido. Y luego, ¿que llegan tarde? Pues sí, probablemente muchas de las medidas llegan tarde, pero llegan tarde porque hasta la última semana de agosto el Gobierno de la Nación no ha hecho sus deberes. Han tenido todo el verano para reunir a los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas, pero no había otro momento que el 27 de agosto. En la última semana antes de volver al cole, era el mejor momento para que la ministra, porque es verdad que Pedro Sánchez se escondió, dijo que iba a haber una conferencia de presidentes y luego lo derivó a la ministra, hasta ese momento no llegó la conferencia tan esperada y hasta que no se pusieron en marcha en el Ministerio no se pudo eso replicar en las distintas comunidades autónomas. Los equipos directivos habrían estado encantados de que esas medidas llegaran antes, pero la ministra pues se ve que no tenía en su agenda de prioridades esa reunión. Por tanto, nosotros no entendemos que el PSOE critique las medidas, ni tampoco que esté sembrando el miedo en la comunidad educativa, sembrando el miedo a las familias. No lo entendemos. Y no entendemos que esté utilizando la educación como un arma arrojadiza, como un arma de batalla, la educación como campo de batalla. Eso no es lo que hace falta en este momento. En este momento lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo. Lo que hace falta es que arrimemos el hombro, lo que hace falta es que vayamos todos a una. Si hay un momento en la historia reciente de Andalucía en el que tenemos que ir todos a una, es este. Estamos ante la mayor crisis de los últimos años, décadas. Nos estamos encontrando con una situación inédita. Y si no estamos a la altura de las circunstancias, no vamos a salir bien de ella. Tienen ustedes que arrimar el hombro y tienen una mesa de diálogo. Se ha achacado la falta de diálogo. En este Parlamento se ha creado una mesa de diálogo donde está toda la comunidad educativa, solo faltan ustedes. El Partido Socialista es el único que falta a esa mesa. Más de 80 comparecientes que están pasando por aquí. Sindicatos, directores, familias, inspectores, patronales, profesores a título individual con trayectoria reconocida, alumnos. Está pasando por aquí expertos en educación. Los estamos escuchando. Más de 80 comparecientes a los que ustedes están despreciando al no venir. Más de 80 horas de trabajo que ustedes se están saltando. Estamos en la vuelta al cole, los malos estudiantes se saltan las clases, ustedes se saltan el grupo de trabajo del pacto educativo al que pertenecen legalmente, aunque luego no vengan. Se están perdiendo debates muy interesantes que estamos teniendo. Les recomiendo que vean los vídeos, las comparecencias de ayer, muy interesantes. Creo que podemos aprender mucho de lo que los docentes nos están contando que ocurre a pie de aula. Eso es hacer política, de verdad. Esa es la política que sirve. Está claro que tenemos que hablar de gestión, pero tenemos que dejar un espacio también para hablar de educación, de cómo repensar ese modelo educativo que ustedes nos dejaron y que es líder en fracaso y en abandono escolar. Y yo entiendo que se pueden sentir incómodos porque los comparecientes nos están pidiendo consenso y que abandonemos la confrontación y ustedes no se sienten cómodos si no es confrontando. Pero yo les invito a que vengan. Tiene más sentido que nunca ahora mismo esa mesa de diálogo del pacto educativo. Es una oportunidad para abordar los cambios que necesita nuestro sistema educativo y en la situación actual es el momento de tomar esas decisiones teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Es el momento. Tienen la puerta abierta. Los seguimos esperando. Nosotros y todos los andaluces. Muchas gracias.